Muy buenas tardes, esta es la práctica número 7, que es el funcionamiento del transistor en corriente directa. En este video pues voy a explicar los problemas y el análisis matemáticos que nos pide la práctica. Bueno, en el primer problema pues nos dice, dada la información que aparece en la siguiente figura, obtener la corriente del colector, la resistencia del colector, la resistencia de la base y el voltaje colector emisor. Bueno, aquí tenemos este circuito del que vamos a analizar. Entonces, para la corriente del colector pues se saca directo, ya que tenemos la beta, que es igual a 80, por la corriente de la base, que es igual a 40 microamperes, y pues está dada por la fórmula que se mira aquí, que entonces la corriente del colector sería 3.2 miliamperes. Para calcular la resistencia del colector pues se calcula mediante la ley de Ohm, que es voltaje sobre corriente. Entonces el voltaje del colector pues aquí nos da el circuito, que son 6 volts entre la corriente del colector, que es la que calculamos acá arriba, que serían 3.2 miliamperes, y esto da como resultado la resistencia del colector con 1875 ohms, que sería esta resistencia. Bueno, para calcular la resistencia de la base pues tenemos por el método de ley de voltaje de Kirchhoff, tenemos que menos el voltaje de alimentación, que sería este, más la resistencia de la base, que es la que vamos a calcular, por la corriente de la base, que esto junto sería el voltaje base, más el voltaje base emisor, igual a 0. Menos 12 volts más la resistencia de la base por 40 microamperes, más 0.7 volts, que es el voltaje de la base, que siempre va a ser 0.7. Entonces la resistencia base ya despejada sería, esto dio 11.3 porque a 12 pues le restamos 0.7, por eso quedó 11.3, y este lo pasamos para el otro lado dividiendo, que sería 40 microamperes, y esto da como resultado 282.500 ohms, que sería la resistencia base, esta parte. Entonces, para calcular el voltaje colector emisor, pues aquí está la fórmula, que es menos voltaje de alimentación más el voltaje del colector. Y como no tenemos el voltaje del colector, pues tenemos que calcularlo por el método de ley de Ohm, que sería la corriente del colector por la resistencia del colector. Como ya sacamos la resistencia del colector de acá arriba, pues ya lo podemos sustituir, igual la corriente del colector. Y esto nos da como resultado 6 volts. Y ya sustituyendo, pues sería menos 12 volts más 6 volts. Pues nos da como resultado que el voltaje colector emisor es igual a 6 volts. Y para la simulación, aquí está mi simulación en Multisim Online. Aquí se encuentra la resistencia del colector, que calculé aquí arriba. Aquí agregué la resistencia base, aquí está, la fuente de 12 volts, y
aquí están las medidas de la corriente. Esta es la corriente base. Aquí dio 39.6 microamperes, que en el cálculo matemático pues daba 40 microamperes, pues aquí está. Es muy poca la variación. Para la corriente del colector me dio 3.2 miliamperes y es casi igual a la calculada matemáticamente. El voltaje del colector emisor me dio 5.8 volts. Muy poca la variación para llegar a 6 volts. Y la corriente de emisor pues es 3.3, que específicamente tiene que ser casi igual a la corriente del colector. Bueno, para el segundo problema, pues dice, dada la información que aparece en el siguiente figura, tener la corriente del colector, el voltaje de alimentación, beta, y la resistencia de la base. Aquí está otro circuito. Para calcular la corriente del colector, pues es la misma fórmula, beta por la corriente de la base, pero pues aquí no nos da beta, la tenemos que calcular. Pero también este es por el método, el anterior era el método exacto, este es el método aproximado, por lo que aquí especifiqué que la corriente del colector es casi igual a la corriente del emisor, por lo que se puede sustituir por la corriente del emisor. Entonces, ya obteniendo eso, cambiamos la corriente del colector por la corriente del emisor y despejamos beta. Entonces nos queda que la corriente del emisor entre la corriente de la base pues va a ser beta, y nos da que beta es igual a 200. Para calcular el voltaje de alimentación, pues tenemos la fórmula que es la fórmula del voltaje corriente emisor, que es igual al voltaje de alimentación menos el voltaje del colector menos el voltaje del emisor. Y pues aquí tenemos que el voltaje del colector es igual a la corriente del colector por la resistencia del colector. Y como sabemos que la corriente del colector es casi igual a la corriente del emisor, pues simplemente lo sustituimos aquí, que son 4 miliamperes, por la resistencia del colector, que es 2.2 kiloohms, menos la corriente del emisor, igual 4 miliamperes, por la resistencia del emisor. Como no hay resistencia, pues prácticamente la resistencia es 0. Por lo que en esta parte se va a eliminar el voltaje emisor porque va a dar 0. Entonces simplemente se despeja el voltaje de alimentación y nos queda que el voltaje corriente emisor es igual a 7.2, en esta parte no nos da, más 0.8 volts, que fue lo que nos dio por la multiplicación de 4 miliamperes por 2.2 kiloohms. Y entonces el voltaje de alimentación sería 16 volts. Para el voltaje de emisor, pues tenemos que el voltaje emisor es igual al voltaje de la base más el voltaje base emisor. Entonces el voltaje de la base es igual a la corriente de la base por la resistencia de la base más el voltaje base emisor
Entonces 16 es igual a 20 microamperes por resistencia de la base, perdón, más 0.7. Despejamos la resistencia de la base y quedaría 16 menos 0.7 entre 20 microamperes, que daría igual a 765.000 ohms. Y este es mi circuito. Puse la corriente de alimentación de 16. Aquí está la resistencia del colector, y aquí se nota la corriente de la base, que me dio 19.85, muy cercano a los 20 microamperes. La resistencia del colector, que me dio 3.9, muy cercano a pues la corriente del emisor, que pues sí es casi igual, pero no es igual. Y la corriente del emisor, pues aquí también se puede notar que sí me dio 4 miliamperes. Y el voltaje de 7.2. Bueno, para el problema número 3, que dice: para el siguiente circuito de polarización con emisor estabilizado, determine la corriente de la base, la corriente del colector, el voltaje colector emisor, el voltaje colector, el voltaje base y el voltaje emisor. Para calcular la corriente de la base, pues la podemos obtener por medio de esta fórmula, que es el voltaje de alimentación menos el voltaje base emisor entre la resistencia de la base más beta más 1 por la resistencia del emisor, que pues el voltaje de alimentación son 20 volts, que ya nos lo proporciona el circuito, y sabemos que el voltaje base emisor es de 0.7 volts. Entonces la resistencia de la base, aquí también la tenemos, es 510 kilo ohms más beta, que se encuentra en esta parte, 100 más 1 por la resistencia del emisor, que el emisor es esta parte, 1.5 kilo ohms. Entonces la corriente de la base nos da que son 29.17 microamperes. Para calcular la corriente del colector, pues como ya obtuvimos la corriente de la base, pues simplemente se sustituye. Entonces la corriente del colector es beta por la corriente de la base, que sería 100 por 29.17 microamperes. Y nos da como resultado que la corriente del colector es 2.9 miliamperes. Para el voltaje colector emisor, pues se calcula mediante ley de voltaje, que sería la fuente de alimentación, el voltaje de alimentación, menos la corriente del colector por la resistencia del colector más la resistencia del emisor. Eso es así porque simplemente, como es proporcional a la corriente del emisor, pues simplemente se sustituye como si fuera igual la corriente del emisor y la corriente del colector. Entonces, como ya tenemos la resistencia del colector y la resistencia del emisor y ya calculamos la corriente del colector, pues simplemente sustituimos los valores y nos da que el voltaje colector emisor es igual a 8.69 volts.
Para obtener el voltaje del colector, pues igual el voltaje de la alimentación menos la corriente del colector por la resistencia del colector, pues es igual a 13.04 volts. El voltaje de emisor también se calcula casi igual, que es el voltaje del colector menos el voltaje del colector emisor, que ya calculamos anteriormente. Que el voltaje del colector pues nos dio 13.04 volts y simplemente le restamos el voltaje del colector emisor, que es 8.69 volts. Y esto nos da como resultado que el voltaje del emisor es igual a 4.35 volts. Y por último, el voltaje de la base pues se obtiene mediante el voltaje base emisor más el voltaje del emisor, que es igual a 0.7 volts más 4.35 volts, y este es igual a 5.05 volts. Para la simulación, pues aquí agregué las resistencias, no se alcanza a notar, pero es la resistencia de 2.4 kilo ohms, la fuente de 20 volts, la resistencia de 5.5 kilo ohms, y aquí se encuentra la corriente de la base, que son 29 microamperes, y aquí era 29.17 microamperes, muy poca la diferencia. Para el voltaje de la base, pues aquí se alcanza a notar que es de 5.19 volts en la simulación. Y aquí arriba, pues no, en el cálculo matemático nos dio 5.05 volts, igual muy cercana el resultado. La corriente del colector me dio en la simulación 2.9 miliamperes. Y aquí también se alcanza a notar que es 2.9 miliamperes en el cálculo matemático. El voltaje colector, pues aquí se mira que es de 13.035 volts. Y aquí en el cálculo matemático me dio que era 13.04 volts. Y por último, el voltaje de emisor, pues dio como resultado 4.39 volts. Y aquí arriba da en el cálculo matemático 4.35 volts. Y con eso se puede comprobar que las fórmulas y el análisis del circuito